Hola, buenos días a todos. Hoy voy a saltarme las clases, no voy a hacer sintaxis ni morfología de momento, a lo mejor luego hago algún vídeo. Hoy quiero repasar con vosotros cómo hacer los argumentativos y cómo hacer los resúmenes, que ya os lo he explicado varias veces. Es cierto que poco a poco vais mejorando, se va haciendo ciertas cosas un poco mejor, pero sigo viendo los mismos errores que cometíais muchas veces desde un principio y hay que empezar ya a corregirlos. Me centro primero en los argumentativos. A ver, más o menos la estructura que tiene que llevar un texto argumentativo, si utilizamos la estructura la habitual que estáis utilizando vosotros, la estructura deductiva, empezaríamos con una pequeña introducción, una tesis, diferentes argumentos y acabaríamos con una conclusión. A ver, voy por partes. En la introducción, una pequeña introducción, un primer párrafo de 2-3 líneas en el que planteamos el tema. Planteamos el tema a lo mejor de una forma un tanto neutra. No nos posicionamos todavía, ya lo haremos cuando marquemos nuestra tesis. Os pongo un ejemplo. Muchos, en este caso que os he pedido que hicierais un argumentativo sobre un tema que vosotros quisierais, alguno ha utilizado el tema que es un tanto típico, que es el de la pena de muerte, a favor o en contra de la pena de muerte. Bueno, si utilizáis queréis utilizar ese argumentativo o vais a argumentar sobre ese tema, en la introducción debéis plantearme el tema, presentármelo. Yo no tengo por qué saber de qué vais a hablar vosotros, me lo tenéis que presentar. Por ejemplo, día tras día escuchamos en los telediarios o leemos en los periódicos casos de presos en Estados Unidos que se encuentran en el corredor de la muerte esperando la ejecución de su sentencia. Más o menos estoy planteando el tema, todavía no me he posicionado, no he dicho si estoy a favor o en contra de esa postura, pero por lo menos empezamos a plantear el tema. Continuamos en esa misma introducción. He planteado un poco la idea de que nos encontramos ante una situación en que leemos día a día en los medios de comunicación casos de personas que se encuentran esperando la ejecución de la sentencia de muerte. Y continuamos. Nos hemos acostumbrado a convivir con noticias referidas a la pena de muerte como si fuese el pan de cada día. Algo así, algo genérico. Ya solo con ese pequeño matiz que he introducido, ya sé que voy a estar en contra de esa opinión. Pero bueno, todavía no me he posicionado de una manera definitiva. Planteo el tema. En la introducción planteo el tema, si queréis de una forma totalmente neutra, totalmente neutra. Es verdad que muchos de vosotros utilizáis al final una especie de pregunta. Vale, sin abusar. No abuséis de las preguntas retóricas. Podéis acabar diciendo, en una sociedad democrática como la que vivimos, ¿es aceptable mantener medidas como la pena de muerte? Vale, se admite, pero no abuséis. Si utilizáis al principio ya una pregunta retórica, no continuéis utilizando preguntas retóricas a lo largo de todo el texto porque queda demasiado sobrecargado, no es adecuado. En un párrafo diferente, punto y aparte, defendemos nuestra postura en la tesis. Ahí ya sí, ahí nos mojamos, ahí ya decimos si vamos a estar a favor o en contra. Un punto y aparte, si continuamos con esta idea de la pena de muerte, podemos decir, en una sociedad catalogada como democrática y moderna en pleno siglo XXI, no es concebible que existan países que adopten medidas tan drásticas como la pena de muerte. Solo una postura, una idea en la que ya fijo mi posición, ya sea a favor o en contra. Los argumentos, variados. Y por supuesto, o a favor o en contra. Nada de, bueno, es que hay ciertos casos en los que sí aplicaría la pena de muerte, pero en otros no. No. Haceros a la idea de que un argumentativo es la base de un debate. Y en un debate tú tienes que defender una postura. Tú en un debate te enfrentas a otro equipo y cada equipo va a defender una postura, a favor o en contra. No puedes dar pie, decirle al otro equipo, bueno, pero también tienes razón, es posible que tú tengas razón en estos casos. No. Tú, con tus argumentos, vas a defender tu postura a favor o en contra. Si estamos hablando de otra vez este caso de la pena de muerte, lo más lógico es que acudáis a argumentos de tipo moral, argumentos de tipo ético, en el sentido de que una sociedad, que moralmente el ser humano no tiene por qué considerarse capaz de quitar la vida a otro congénere, a otro ser humano. Moralmente no nos debemos sentir capaces para aplicar esta postura. O que no podemos entender que en una sociedad en pleno siglo XXI se sigan aplicando medidas propias de la Edad Media. No sé, podemos encontrar diferentes argumentos que apoyen nuestra postura. Importante, que sean argumentos medianamente maduros. No, os he dicho muchas veces que nada de que esto es bueno, la pena de muerte es buena, la pena de muerte es mala. No, argumentos maduros. No me valoréis
los argumentos a favor o en contra en el sentido de que esto es bueno o esto es malo, porque queda demasiado infantil. Que sean variados, no deis la misma vuelta al mismo argumento, no lo volváis a escribir de forma diferente en un párrafo siguiente, que sean variados y que se note que estás tratando temas diferentes. Existen argumentos de muy diferentes tipos, argumentos de tipo moral, argumentos objetivos, argumentos de autoridad, argumentos de la mayoría. Echad un vistazo a los diferentes tipos de argumentos que os pasé para que veáis cuál podéis utilizar en cada caso. A unos merecerá la pena atender o aplicar ciertos argumentos referidos a la moral, a la ética del ser humano, otros podéis atender a lo mejor argumentos un tanto más objetivos, eso ya vosotros valoráis cuál os merece la pena aplicar. Y por último, la conclusión. En la conclusión no se aportan argumentos nuevos, no es que cuando ya estás acabando en conclusión, en resumen, en definitiva, se te ocurra un nuevo argumento y lo coloques aquí, no, para si tú tienes un nuevo argumento, punto y aparte, y aplicas otro argumento diferente. La conclusión es un resumen, un breve resumen de los argumentos que has dado anteriormente, no significa copiarlos de nuevo, es un resumen de lo que has dicho anteriormente y en el que vuelves a fijar tu postura. Son 3 líneas, no más, en el que tú, en resumen o en conclusión, por esto, tal, y dejas clara la tesis que hayas apoyado desde el principio. ¿Qué es importante en todo esto? Por supuesto, mantener esta estructura para que se vea clara cuál es tu tesis, se vean claros los argumentos, la introducción, la conclusión. Importantísimo, el buen uso de los signos de puntuación. Utilizad bien las comas, los puntos y aparte. Si no utilizáis bien los signos de puntuación, el texto se vuelve ilegible. Hay veces que yo no consigo entender lo que me estáis diciendo porque sois capaces de escribir párrafos de 6, 7 líneas sin ninguna coma, sin ningún signo de puntuación. Al final tienes que coger aire para poder leer ese párrafo. Si no utilizáis bien los signos de puntuación, el texto pierde mucho valor y se penaliza bastante. Es tan fácil como que leáis el argumentativo que habéis escrito. Leedlo y respetad los signos de puntuación que habéis puesto. Veréis si es fácil o es difícil leerlo, ¿vale? Cuidado porque todo esto es lo que penaliza. El no utilizar bien todos estos criterios es lo que penaliza para puntuar un argumentativo. Voy a pasar ahora a explicaros el resumen, que ya lo sabéis, lo he explicado varias veces, pero os voy a dejar otra vez marcado. Un resumen no más de 6, 7 líneas. En los últimos exámenes que habéis hecho me he encontrado resúmenes de 12, de 13 líneas. 6, 7 líneas, no más. Se tiene que reflejar las ideas principales del texto, evitar las ideas accesorias, evitar los datos accesorios o las ideas que sean un poco secundarias, las ideas principales. Pensad que tenéis 6, 7 líneas máximo para escribir, sin parafrasear. No podéis volver a copiar una parte del texto que vosotros consideréis que en el resumen tiene importancia y directamente pegarlo en el texto. No, si habéis reconocido esas ideas principales, las explicáis con vuestras palabras. Os dije una forma de hacer un buen resumen es seleccionar, subrayar, sobre todo palabras, no frases, no oraciones. Subrayar palabras independientes que a vosotros os indiquen ese sentido que tiene el texto. Y esas palabras, una vez que tú has señalado, has subrayado las palabras principales de un texto, esas palabras van a estar en tu resumen. O esas palabras, o sinónimos de esas palabras para no repetirlas. Van a estar en tu resumen, pero ahí ya estás reflejando cuáles son las ideas principales y las explicas con tus palabras. Por supuesto, y esto vuelvo otra vez a lo que he dicho antes en el caso de los argumentativos, el buen uso de los signos de puntuación. Buen uso de los signos de puntuación. En 6-7 líneas tendrá que haber algún punto y seguido. Es imposible que en un resumen de un texto lo hagas únicamente a base de comas o incluso, que me he encontrado en alguna ocasión, sin ningún tipo de signo de puntuación. Es imposible que tú coloques 6-7 líneas o intentes hacer el resumen de un texto que normalmente suele tener 4 o 5 párrafos con un único párrafo sin dividirlo en ideas. Los puntos y seguidos se utilizan para separar ideas. Son ideas diferentes, ¿vale? Si no coloco ese punto y seguido, estoy continuamente hablando de la misma idea. Párate, parcialízalo, sepáralo con un punto y seguido y continúa utilizando los conectores adecuados. Tampoco quiere decir que utilice los puntos y seguidos y quede el texto como una serie de enumeración de ideas totalmente independientes. Relaciona las ideas con lo anterior. Para eso están los conectores textuales que debéis utilizarlos. Y por último, también importante y que también ocurre en el caso de los textos argumentativos, evitar repeticiones innecesarias. No estéis utilizando continuamente las mismas palabras. La clave
Al igual que ocurre con el caso de los textos argumentativos, leed otra vez el resumen, leed el texto argumentativo y comprobad si estáis repitiendo palabras de forma totalmente innecesaria. Porque hay veces que es que lo habéis dicho una línea antes, volvéis a repetir la misma expresión. Utiliza sinónimos, utiliza recurrencias, utiliza sustituciones, que hay mil formas de evitar las repeticiones de las palabras, ¿vale? Bueno, esto es lo que penaliza el resumen. Si yo veo un resumen con más de 7 líneas, ya sé que estás haciendo, te estás pasando por exceso. No es necesario hacer un resumen de los textos que estáis trabajando de más de 6-7 líneas. Si no destacan las ideas principales, a lo mejor el fijar una fecha no tiene por qué ocupar espacio en un resumen, si es un dato totalmente accesorio. Si yo veo que están mal utilizados los signos de puntuación, si esto también se vuelve el texto ilegible, se vuelve sin sentido, o si yo veo que repetís continuamente palabras que no tienen ningún sentido el emplearlas, todo ello penaliza, ¿vale? O sea, tener cuidado con estos casos. Os he pedido hacer este argumentativo estos días, que os lo estoy corrigiendo y estoy viendo este tipo de errores. En los resúmenes os he pedido que hagáis uno para el próximo lunes con un comentario y resumen. Por favor, utilizad esto. Es importantísimo que vayáis mejorando esto porque dentro de nada vamos a continuar con los exámenes y cada vez voy a exigir una mayor seguridad y una mayor habilidad a la hora de hacer este tipo de trabajos, ¿vale? No sé si hoy o mañana os subiré un nuevo vídeo con ya sintaxis y morfología. Bien, saludo y hasta la próxima.